Hola amigos y amigas de Aprendo Libre, bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase en la cual vamos a hablar sobre las medidas de protección a los ecosistemas. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy voy a ser la profesora que los y las va a acompañar durante esta última sesión. También quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que puedas ver quizás los videos anteriores o que no te pierdas ninguna de nuestras futuras actividades. Como te comenté, esta es la última clase de la última unidad. Exactamente, en esta unidad hemos hablado sobre los ecosistemas, qué tipos de ecosistemas existen, cómo son las adaptaciones de los animales que viven en los ecosistemas, principalmente los ecosistemas chilenos, que son muy variados debido a la variedad de clima que tenemos. También hablamos sobre las cadenas alimenticias, cómo es que los animales se alimentan de otros y qué pasaría si faltase un elemento de esta cadena o de esta red alimenticia. Y por último nos queda entonces hablar de lo más importante, las medidas de protección para nuestros ecosistemas. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, porque son muy inteligentes y son muy curiosos y curiosas también. Pero también es importante que lo conversemos igual, que veamos un poco o recordemos cuáles son las medidas de protección. Entonces, para ello el objetivo de la clase es que podamos analizar los efectos que tiene la actividad humana en nuestros ecosistemas chilenos y así pensar en alguna forma de reducir estos daños. Los niños y las niñas son los principales héroes y heroínas de nuestro planeta, principalmente de nuestro ecosistema. No necesitas salvar el mundo completo, salvando un espacio ya es suficiente. Y así puedes ir de a poco salvando pequeños espacios. Por eso también es importante que durante esta clase seamos muy observadores. Y bueno, les comento de eso en un segundo. Pero antes de comenzar, por favor puedes ir a buscar ya tu botella con agua y tus materiales, lápices, cuadernos, estuche, encender la luz si es necesario, acomodar bien tu espalda, tu cuerpo, tus piernas y sentirte cómodo para que puedas disfrutar principalmente de esta clase con los materiales que he pedido siempre. Y como les dije, necesitamos ser muy observadores, exploradores, no solo del entorno en el que vivimos, sino también los entornos que vamos visitando, o los viajes que hacemos, o los videos que vemos. Tenemos que ser muy minuciosos en las cosas, en los detalles, porque así podemos encontrar quizás alguna solución que no se había visto antes. Ya, entonces, para esta clase vamos a ver primero el impacto positivo que tiene el ser humano en los ecosistemas. Luego vamos a hablar sobre el impacto negativo que tiene la actividad humana en los ecosistemas. Y finalmente vamos a ver medidas de cuidado o protección para estos espacios naturales. Y les tengo una historia. Tengo por aquí de invitado a mi amigo Bodoque. ¿Pasa, Bodoque? Hola niños, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, quiero contarles que me traje a Huachimingo desde el archipiélago de Juan Fernández. Él me invitó con la finalidad de poder comprender cómo es que el hombre, desde que llegó a la isla, se ha visto amenazada su flora y su fauna. Huachimingo, por favor, entra. Ya voy, Huachimingo. O sea, perdón, Bodoque. Ajajaja. Hola niños, ¿cómo están? Bueno, aquí Bodoque me fue a visitar y yo les vengo a contar qué fue lo que le conté. El hombre quemó un bosque para criar un ganado. Además, las especies como las vacas, los conejos, erosionaron el suelo, es decir, lo dañaron. Primero las cabras se comieron todos los vegetales, luego los conejos, que se transformaron en plaga, deterioraron el terreno con sus cuevas. Luego llegó el cuatí, un animal de origen amazónico, que fue introducido para comerse a los ratones, pero terminó alimentándose de huevos y polluelos de las aves marinas endémicas de la isla. Huachimingo, ¿qué es endémico? Bodoque, tú lo sabes mejor que yo, ¿por qué preguntas? Es para que los niños sepan. Niños,
Endémico significa que es algo original, propio de ese lugar, nativo de ahí. Es decir, Huachimingo y yo, Bodoque, somos endémicos de Chile, porque somos especies chilenas. Puedes seguir. Perdón por la interrupción. Ya, entonces, ¿en qué había quedado? Ah, ya me acordé. Los cuati, que se comían los huevos y los polluelos de las aves marinas de la isla. Otra especie introducida fue la chaqueta amarilla, un insecto carnívoro que se alimenta de los insectos que polinizan las flores. Significa que se reduce la reproducción de las plantas y eso es muy triste. Además, el hombre trajo la zarzamora, que es un arbusto que envuelve a los árboles con sus espinas y las priva de luz, les quita el agua, siendo además un lugar en el que habitan los ratones. Y bueno, mi amigo Bodoque también trajo muchos bodoques a la isla. Así que es muy triste todo lo que ocurre. Oye, Juanín, no seas así. Yo soy una buena especie. Me gusta informarme e informar a los niños. Así que, cuando vayan a algún lugar, recuerden observar bien todo lo que los rodea. A veces no es tan bueno. Adiós, niños. Adiós, niños. Ay, perdón. Adiós, niños. Adiós, chicos, gracias. Bueno, ahí tenían entonces una visita que hizo Juan Carlos Bodoque a la isla de Juan Fernández. Pueden buscar este documental en internet, se encuentra en el link que aparece aquí abajo. Pueden ver un poco lo mismo que les acabo de comentar. Esto es un ejemplo de cómo el ser humano realiza acciones en espacios naturales que creen ser convenientes, pero a veces tienen una consecuencia negativa, como por ejemplo el hecho de que quisieron introducir un coatí para eliminar la plaga de ratones, pero terminó siendo desfavorable porque se terminó alimentando de los huevos de las especies marinas. Entonces, ya que hablamos un poco sobre esto, veamos el impacto positivo que tiene el hombre en los ecosistemas. Uno de los impactos positivos son las actividades que son asociadas al impacto ambiental, es decir, cuando son todas estas actividades que benefician al medio ambiente o a los ecosistemas. En este caso, lo que observamos en la imagen, ¿qué creen que es? No está arrancando la planta, no. Está plantando, ¿cierto? ¿Tú alguna vez has ido a plantar un árbol o has plantado una planta, la albahaca a veces que la mamá puede comprar o el papá, cilantro? Bueno, este es uno de los efectos positivos, el generar, el reforestar. Principalmente el reforestar los espacios que han sido dañados o donde el suelo ha sido erosionado, entonces el suelo se trabaja y se va a plantar de nuevo, puede ser un arbusto, un árbol, y esto se llama reforestar. En este caso, los efectos positivos pueden ser temporales, es decir, en un tiempo determinado, y pueden ser reversibles o irreversibles, es decir, reversibles que se pueden modificar, y lo irreversible es todo lo contrario, es aquello que no se puede modificar. También otro ejemplo de aspectos positivos es el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es o en qué consiste? Es cuando se utiliza el agua o se ocupa el agua como sucia, se limpia para volver a ser utilizada. Y aquí podemos ver una infografía, es decir, un afiche donde hay información sobre esta actividad en la cual se usa el residuo del agua que ya se usó, como un recurso que puede ser renovable. Principalmente es utilizado por las industrias. Y otro aspecto positivo que está muy de moda es el uso de energías renovables, energías que se pueden volver a utilizar, como
estos molinos de viento que transforman la energía del viento en energía eléctrica o en energía lumínica. Los paneles solares, que utilizan la luz del sol para transformarla también en energía eléctrica y energía lumínica o energía sonora, dependiendo del camino que llegue en el que se te lleve esa energía. Lo siento. Un impacto negativo de la actividad del hombre en los ecosistemas. Entonces, bueno, hay varios. Vamos a ver algunos. Los impactos ambientales negativos son aquellas alteraciones que sufre el medio ambiente, es decir, los ecosistemas, y que lo perjudican. Por lo tanto, sus principales consecuencias son la contaminación del planeta, como la contaminación de la tierra, la contaminación del agua, la contaminación del aire, pérdida de las especies como plantas o animales, fauna y flora, el incremento también de enfermedades para el ser humano también. De alguna manera dañamos a espacios ajenos, dañamos el ecosistema, dañamos medios ambientes o microambientes, pero también de alguna manera nos impactan a nosotros de manera negativa. Por ejemplo, al contaminar el agua, de alguna manera estamos contaminando las especies, y eso en un camino quizás un poco más largo va a contaminar también a nuestro cuerpo. Puede contaminar los pescados que consumimos, puede contaminar incluso las playas. Hay casos de algunas playas de Chile que han sido contaminadas a causa de la responsabilidad del hombre. Otro impacto negativo son los incendios forestales. En el sur de Chile se han perdido grandes extensiones de bosque nativo debido a las actividades agrícolas y la sobreexplotación de bosque, pero también debido a los incendios forestales. Esto ha ocasionado que especies como el huemul, el puma, sean especies que se encuentran en peligro de extinción debido a la falta o al daño del hábitat natural en el que ellos viven. Y bueno, los incendios forestales se producen principalmente en verano a causa del calor. Puede que haya quedado alguna fogata encendida o un papel de aluminio se sobrecalentó con el sol y generó un incendio. En fin, hay muchas formas de generar un incendio forestal. Lo importante es siempre hacer caso o poner atención a lo que nos dicen los guardabosques o los encargados de los parques nacionales. Y no hacer fogatas principalmente. Perdón. Luego tenemos lo que es la caza furtiva y la pérdida de la biodiversidad. La caza furtiva es una de las grandes amenazas para las especies marinas. ¿En qué consiste? El ser humano a veces intenta conseguir como trofeos a especies grandes como tiburones, ballenas, etc. Utilizan sus pieles y sus colmillos para generar collares, vestimenta, etc. Y bueno, a causa de esto, por ejemplo, hay colmillos de elefante que son como retirados, o cuernos de rinoceronte, etc. Y bueno, la pesca de los tiburones se le llama finning, y este finning lo que hace es que le cortan las aletas a los tiburones y los devuelven mutilados, es decir, con una parte menos, al océano. Con el fin de... no lo sé, no soy cazadora, así que no sabría decirlo, pero esta es una de las actividades que hace el hombre. Y no solamente daña a la especie de los tiburones, sino que también genera repercusión en las especies que están rodeando a ese tiburón en el océano. Y bueno, otro aspecto en los ecosistemas marinos es la sobreexplotación de recursos para alimentarnos. Esto también ha ocasionado alteraciones en las costas de Chile principalmente, provocando que algunas especies se vuelvan muy escasas. Un ejemplo de ellos son los locos marinos. Dicen, yo no lo sé, que son muy sabrosos. Entonces hay varios pescadores que van en búsqueda de estas especies y se está generando una escasez de población en las diversas costas de Chile. Y por último, la deforestación
En Chile se han perdido grandes extensiones de bosque debido a la tala indiscriminada, es decir, al corte de los árboles de grandes espacios, generando que las especies como ardillas, el monito del monte, etcétera, pierdan su hábitat, pierdan refugio, pierdan alimento, lo que causa un daño también enorme a la naturaleza, porque esta tala de árboles de alguna manera daña el suelo, por lo que no se puede después volver a reutilizar, es decir, no se puede reforestar. Entonces, después de todas estas situaciones que vimos, veamos qué medidas de cuidado y protección podemos generar. Bueno, hay áreas actualmente en Chile que están protegidas por ley, como los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos nacionales. Los parques nacionales son grandes extensiones de terrenos que está prohibido el uso de cualquier recurso natural. Yo no puedo ir y llevarme un árbol, por ejemplo. No, en los parques nacionales eso no se puede hacer. Luego tenemos las reservas naturales, que son los recursos que se pueden utilizar de forma sustentable, pero sin dañar el espacio. Y por último tenemos los monumentos naturales, que son aquellas áreas reducidas con algún atractivo natural como flora, fauna o un sitio geológico. Entonces, por ejemplo, el Parque Nacional, siempre en un Parque Nacional van a encontrar un mapa, quizás alguien de la CONAF que les va a dar indicaciones, etc. No se puede hacer fogatas en los parques nacionales. Un monumento nacional sería, por ejemplo, la portada de Antofagasta o los moais en Isla de Pascua. Son recursos que pueden ser usados, pero de forma sustentable, es decir, sin dañarlos, sin quitarlos, sin alterarlos. Y por último tenemos los monumentos nacionales como las Torres del Paine. Otra medida de protección es generar leyes. Leyes de, por ejemplo, la ley de caza tiene un reglamento. Si hay ciertas actividades que se multan, que no se pueden hacer, hay ciertas especies que no se pueden cazar debido a la situación en la que se encuentran. Por ejemplo, la chinchilla es una especie chilena que está en peligro de extinción porque la utilizan como mascota o utilizan su piel también para fabricar accesorios o vestimenta. Entonces, de todo lo que vimos en esta clase, que es todo muy importante, pero hay cosas que pero importantísimo recordar que no podemos olvidar. Los voy a ayudar un poco. Tengo este pequeño párrafo y hay 4 palabras aquí, entonces ayúdenme a encajarlas, o yo las ayudo a encajarlas, no sé, ayudémonos mutuamente a encajarlas. En Chile se han dañado muchos ecosistemas a consecuencia de la intervención humana, lo que ha generado graves naturales, ecosistemas, caza o alteraciones. Graves alteraciones, muy bien, en el entorno y en los seres vivos que lo habitan. Para evitar el daño de los ecosistemas y conservar las riquezas. ¿Qué riquezas? Riquezas naturales, muy bien. Existen diferentes medidas como la creación de áreas silvestres protegidas y las prohibiciones de caza y las vedas. Principalmente actividades como caza, la tala de árboles, la tala indiscriminada de árboles, la prohibición de la realización de fogatas porque pueden generar incendios forestales y así un montón de otras ideas. ¿Tú tienes alguna idea que podamos utilizar como una medida de protección o de cuidado a los ecosistemas? Si la tienes, te invito a generar un afiche, hacer un afiche y compartirnos tu afiche en nuestra red social de Instagram, @aprendolibreLatam, para saber cómo podemos ayudar también al ecosistema. Ya dije, ustedes los niños y las niñas son heroínas de nuestro planeta y nosotros los adultos a veces tenemos que escuchar sus ideas porque son muy buenas. Entonces, con eso damos por finalizada la clase de hoy y también la unidad. Entonces, si cerramos esta unidad, ya terminamos todas las unidades. La unidad 1, en la cual hablábamos sobre las propiedades de la materia, que era la materia, la masa, el volumen, la fuerza. Luego hablamos de los fenómenos sísmicos, hablamos de lo que era la geosfera, hablamos de las placas tectónicas, ¿cierto? El movimiento que tienen las placas. Luego hablamos del cuerpo humano y sus funciones básicas, hablamos de algunos sistemas de nuestro cuerpo, sistema muscular, sistema óseo,
o sistema esquelético y el sistema nervioso. Y por último vimos ahora los ecosistemas, sus características, especies, cómo es el comportamiento, etc. Espero que te haya gustado la clase de hoy, que la hayas disfrutado, que puedas ir a observar qué cosas podemos hacer para ayudar a las especies, a las plantas, a los animales, para que tengan una vida tan buena como la que podemos quizás tener nosotros los seres humanos. Te deseo lo mejor, que tengas una excelente semana, cuídate mucho, recuerda siempre tomar agua, hacer ejercicio, lavar bien tus dientes y descansar lo suficiente. Pero lo más importante, jugar también. O leer un libro. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Adiós.